Lo primero que quiero decir es hacerle un reconocimiento a la administración y en especial al secretario de Hacienda, porque veo una actitud abierta a la discusión, que los argumentos que hemos dado acá en el Consejo de Bogotá, pero también los que han dado los expertos y las expertas en las diferentes audiencias que hemos tenido, la audiencia que organizó el Verde, la audiencia que se organizó en el Consejo de Bogotá, pues creo que muchas de esas sugerencias quedaron incorporadas en esta propuesta, es decir, están abiertos a la discusión. Y después de estos ires y venires tan complejos que hubo frente a este proyecto, pues la verdad es que se asumió una actitud, a mi modo de ver, de vístete despacio, que vamos de afán, y eso, digamos, lo reconozco y con beneplácito. Lo segundo son dos preguntas y una sugerencia. La primera pregunta es la siguiente, y es, según el escenario del plan de desarrollo, había como una expectativa fiscal X, ¿sí? No recuerdo el dato, pero era como, y en este momento, el escenario en el que tenemos, pues es mucho más negativo sobre el cual se fundamentó ese plan de desarrollo, según lo que le entendí al secretario de Hacienda. Estamos hablando como un escenario donde más o menos 3 veces pifia, pues digamos, empeoró la cosa. Es lo que más o menos yo entiendo. Luego, entonces, dado ese nuevo escenario que es un poco más negativo sobre el cual se proyectó el plan de desarrollo, ¿cómo queda el plan de desarrollo? Es mi pregunta. Si se van a rebajar o cómo va a ser, o el tema del endeudamiento, ¿cómo viene ese rebarajuste del plan de desarrollo? Es mi primera pregunta. La segunda pregunta es que muchos expertos y expertas sugirieron que en estos nuevos tributos o estos nuevos impuestos que van a tener las empresas que han mejorado y que han, digamos, escalado en ingresos y que ustedes a su vez reformularon eso y me parece muy loable, los expertos y expertos sugerían que no se podía hacer de manera general, es decir, el sector ha mejorado, pero hay algunas empresas o muchas en ese sector que pueden sufrir muchos costos porque no han tenido la misma dinámica que el sector en general. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar esas particularidades para no quebrar de alguna manera estas circunstancias particulares, o si hay algunos datos, o si van a haber como desagregaciones o focalizaciones, qué sé yo? La segunda cosa. La tercera cosa es que el profesor Jorge Iván González propuso un asunto que a mí me parece que es interesante y es, entre esos ajustes, sugiere el profesor González que todas las medidas respecto a cambios en el ICA se den con base en el comportamiento de los ingresos de las empresas y comercios y nada más. No sé si esa sugerencia también se tuvo en cuenta. Y por último, secretarias, presidenta y colegas y ciudadanía. Aquí va a haber, digamos, unos congelamientos fundamentales porque hay unas afectaciones particulares de generación de ingresos, donde la administración reconoce esta circunstancia anómala, esta crisis, y hace esos congelamientos. Yo haría una sugerencia también respetuosa, y es la siguiente. Acá las personas que más han sufrido la cuarentena, que más han padecido esta crisis en términos económicos, en términos de tiempo, que secretario, usted sabe que el tiempo en economía es fundamental, han sido las mujeres, secretario. Han disminuido los ingresos en un porcentaje mayor que los hombres. El desempleo ha bajado, pero la brecha entre hombres y mujeres en términos de desempleo se ha mantenido, donde la mayor cantidad de desempleadas son las mujeres frente a los hombres, y la brecha se ha aumentado un poquito más, como usted lo sabe, en Bogotá. Y el trabajo doméstico no remunerado, según el sondeo que nosotros hicimos, pues prácticamente se duplicó. Las mujeres dicen que más de la mitad de las mujeres dicen que ha aumentado 3 horas su trabajo doméstico no remunerado. Entonces usted imagínese, el tiempo se decrece, los ingresos bajan y el desempleo aumenta focalizado en mujeres. Yo creo que debe haber unas medidas especiales para todas las mujeres. Por ejemplo, ese ingreso mínimo vital debería ser fundamentalmente para las mujeres, pero también con apoyos tributarios. ¿Por qué no pensar desde el distrito y con las empresas financieras, en coordinación con el gobierno nacional, que las mujeres por esta época, al menos por el primer semestre, pensiones y salud no paguen y que las cubran las empresas o el distrito? Estas cargas laborales que han aumentado en las mujeres, esta carga de tiempo de trabajo doméstico, estos ingresos que han bajado y este desempleo que ha aumentado, pues debe ser reconocido de alguna manera, así como se reconoce en el predial, dado que son afectadas estas personas y con muy buena argumentación ustedes defienden
que se siga manteniendo ese predial y no aumente. Pues un argumento análogo y de manera más potente se podría aplicar a las mujeres, dado los datos que tenemos. Por eso le propongo, secretario, que consideramos esa sugerencia donde las mujeres no tengan más cargas tributarias o más cargas en pensiones y salud. Mil y mil gracias y reconozco que están abiertos a la discusión, cosa que me parece maravillosa.